Buenas tardes a todos. Evidentemente no soy el doctor Juan Atei, que era el que figura en el programa. Tuvo problemas de última hora con el vuelo, iba a llegar con mucho retraso y como jefe mío que es, pues me dejó el encargo. Bien, yo soy Mila Pedreira, para los que no me conozcáis, estoy en el mismo servicio que el doctor Juan Atei, que es mi jefe. Bueno, vamos a continuar con estas jornadas, yo no sé si maratonianas o son de Iron Man, Iron Woman, porque es intensa, constante y no es ni maratoniana, es mucho más que eso. Entonces yo que ahora en esta parte que vamos a revisar de los anticoagulantes directos, ya no nuevos anticoagulantes, comentaros que bueno, esta mañana sí se revisaron ya en 2 mesas bastantes aspectos y algo muy importante que comentaron esta mañana en la mesa del doctor Bertomeu, López de Sá y Atienza es el tema de la seguridad. Bueno, la seguridad siempre es importante, obviamente, pero cuando uno va a utilizar un fármaco para prevenir algo y todavía lo penaliza con una hemorragia, y el doctor Vicente Bertomeu aportó un dato muy preocupante, un 30% de hemorragias intracraneales, de ingresos por hemorragias intracraneales en pacientes anticoagulados. Bueno, pues realmente es algo para tener en cuenta y hay que primar, en mi opinión, tiene que primar la seguridad por encima de todo. Y otro aspecto en el que estamos inmersos, nos guste o no, pero que forma parte de nuestro día a día, es la situación económica. Y para ello tenemos que saber siempre si lo que estamos haciendo, lo que estamos utilizando, realmente es coste efectivo. Para abordar estos dos aspectos tenemos a 2 grandes expertos, conocidos de todos. Por un lado, la seguridad, nos va a hablar el doctor Juan Cosín de Valencia, en primer lugar, y en segundo lugar el doctor Gonzalo Barón Esquivas, que nos va a hablar de Sevilla, como bien sabéis, que nos va a hablar precisamente de la relación coste-eficacia. Al final tendremos unos minutos, como no, para cambiar impresiones, para comentarios, preguntas o lo que se os ocurra. Cuando quieras, Juan. Muchas gracias Mila, muchas gracias a todos vosotros porque sois unos verdaderos campeones, porque yo no sé si ha sido el batido este que nos ha recomendado esta mañana domingo o cómo lo hemos conseguido, pero la verdad es que estar aquí a estas horas y con ganas de seguir empapando ciencia, pues la verdad es que es encomiable. Yo os voy a contar, básicamente voy a intentar reducir un poco el tiempo, gastar menos de la media hora que tengo asignada, a ver si en 20 minutos os consigo resumir lo que se ha presentado en el congreso de hace unos días de Chicago, que aparte de todo lo que hemos tenido es unos cambios de tiempo que han sido realmente, bueno, casi tan excitantes como el batido este que nos recomendaba Domingo. Bueno, empezamos ya con la presentación. ¿Qué importancia tienen los registros de vida real? Ahora, últimamente, se está hablando mucho de la vida real, los registros. Pues yo creo que en la anticoagulación son muy importantes. Pero normalmente cuando empezamos a utilizar un fármaco, todos los fármacos se desarrollan en laboratorio, empieza el uso en la práctica básica, o sea, se hacen estudios básicos. Esto se traslada a los RCT, que son los Randomized Clinical Trials, que todos estamos acostumbrados, todos tenemos en mente los resultados de los 4 estudios pivotales, pero luego esos fármacos se empiezan a utilizar y empieza lo que es la implementación. Y con la implementación podemos encontrar efectos adversos raros que no se habían descrito en los ensayos clínicos. Podemos confirmar que la eficacia de estos fármacos cuando los utilizamos en nuestros pacientes pues es la misma, y también nos puede permitir hacer comparaciones entre los distintos fármacos, porque al final en la práctica clínica estamos utilizando todos los fármacos en nuestros pacientes y esto nos sirve para apoyar nuestro uso, identificar las mejores prácticas, hacer estudios de coste-efectividad, que luego nos hablará Gonzalo, y ver cómo podemos estratificar a nuestros pacientes. Y esto es lo que les voy a hablar. Pero antes de empezar a hablarles de las novedades que se han presentado en la ACC, déjenme que les cuente dos resultados
de un registro que todos conocen, que es el registro Garfield, que lidera el Lord Caccard de Londres, que bueno, ha incluido ya 30.000 pacientes. Y esta mañana hemos hablado de un tema muy importante. Se ha hablado de que muchos de nuestros pacientes, y esto lo dice el registro Paula y muchos de los registros que se han comentado esta mañana, pero muchos de nuestros pacientes tienen, que llevan anticoagulantes, antivitamina K, están mal controlados. Están mal controlados, ¿y qué pasa con esto? Bueno, tenemos datos de muchos estudios que parece que eso va mal, pero estos son, yo creo que los últimos datos de los que disponemos. Pues fíjense ustedes que independientemente de cómo estimemos el grado de control del INR, ya sea con la frecuencia en rango terapéutico, que es lo que habitualmente hacemos en la consulta, ver qué porcentaje de veces el INR está en rango, o con el tiempo en rango terapéutico, que es el Rosenthal famoso, pues independientemente con el método que lo utilicemos, cuando el paciente tiene un tiempo en rango terapéutico por debajo de 65%, se multiplica por 2,5 veces el riesgo de ictus, se multiplica por 2 el riesgo de sangrado mayor y se multiplica por más de 2 la mortalidad. Con lo cual yo creo que tenemos que empezar activamente a identificar a esos pacientes que están mal controlados con los antivitamina K y pasarlos a los anticoagulantes directos, porque le estamos haciendo un triste favor al paciente que está mal controlado con una antivitamina K. Y esta diapositiva también me gusta mucho, también datos del Garfield, que en aquellos pacientes que habían tenido un ictus, analizaban cómo estaba el INR previo, el INR del mes anterior a su ictus. Y fíjense, como tener un INR por debajo de 1,5 aumenta entre 6 y 8 veces el riesgo de padecer un ictus en el mes siguiente. Y por el otro lado, cuando el INR previo está por encima de 4, también multiplica por 4 el riesgo de padecer un ictus en el mes siguiente. Pero otra cosa interesante de este estudio es que, fíjense, aquellos pacientes con INRs por debajo de 1,5, algunos de ellos tenían ictus hemorrágicos, lo cual es un poco desconcertante. Y de aquellos que tenían INRs por encima de 4, algunos tenían ictus isquémico, lo cual nos deja un poco tambaleando, pero yo creo que esto habla de la inestabilidad del INR en el día a día. El paciente, da igual como lo haya tenido hace un mes, que por medio puede pasar por muchos INR distintos, ¿no? Y el mundo real, pues el mundo real tenemos muchos datos, pero es que esta diapositiva ya está anticuada. Empezamos con los registros de fase 3, lo que se ha presentado de Avigatran, el Medicare, varios registros, el Santus con Rivaroxaban. En el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología se empezaron a presentar estudios de vida real, pero es que en este último congreso del ACC se han presentado 12 registros nuevos de vida real. O sea, esto va a más y los números son cada vez mayores. Con lo cual la información que tenemos es cada vez más relevante. Bueno, ¿qué me importa a mí de estos registros? Pues lo que me importa es que nos den una información similar a los ensayos clínicos, porque con esto podemos ganar en confianza en la utilidad del fármaco. Este registro lo conocen todos, son los resultados del Medicare. Es un estudio que obligó la FDA a Boehringer para confirmar la eficacia y la seguridad del fármaco. Fíjense cómo los resultados, arriba tenemos la columna del Medicare, en las columnas de abajo las columnas del Relay, y los resultados son absolutamente superponibles. La misma eficacia, mismo riesgo de sangrado mayor, mismas reducciones, el sangrado gastrointestinal también aumentaba, en este caso con el Dabigatran, resultados muy superponibles. Esto nos da cierta confianza en que los resultados que hemos obtenido en los ensayos clínicos son absolutamente reproducibles cuando utilizamos el fármaco en la vida real. Posteriormente tenemos los resultados del Santus, en los que, bueno, los resultados son un poco distintos. En el Santus no hay comparación con warfarina, es únicamente datos de Rivaroxaban, pero ya se ha comentado esta mañana, no incidiré mucho en el Santus, pero lo que sí que nos habla es que los resultados de seguridad y eficacia
bueno, pues parecía, especialmente la seguridad, eran mejores en el Santus que en el Rocket. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque era una población de menos riesgo, lo cual tiene absoluto sentido. Pero bueno, vamos a lo que había venido, que es a presentarles los datos del ACC. Ya les he dicho que se han presentado más de 10 estudios de vida real. Yo les voy a pasar aquí, les voy a enseñar los pósters, pero no me voy a citar, no me voy a parar en todos porque si no necesitaría, bueno, se iban a empezar a desfilar por aquí y no les quiero aburrir demasiado. Quiero decirles las 3 o 4 mensajes claves que he sacado yo de todos estos registros que se han presentado. Fíjense, otro más. Este es muy interesante, lo comentaré luego. Se comparaban con pacientes con fibrilación auricular que no estaban tratados. Y luego les comentaré los números porque son realmente relevantes. Este es el registro del IP que ya se presentó en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, pero lo que han hecho es aumentar los números con una N menor, es un propensity score, luego lo comentaré un poquito más en profundidad. Este es un análisis nuevo que además introducía datos, por supuesto de seguridad, pero de uso de recursos, de esos pacientes que ingresan por un sangrado, el uso de recursos que tienen. Y aquí es cuando el mundo empezó a temblar. Todos teníamos claro que los registros tenían que, de alguna forma, reproducir los ensayos clínicos y yo estaba en la presentación del registro Pinnacle y la verdad es que aquí todos nos hacíamos cábalas. Pero bueno, les dejo con la duda y luego les explicaré por qué el mundo empezó a temblar. Otros datos de Rivaroxaban en paciente diabético que nos confirma que los pacientes diabéticos tienen más riesgo de sangrado, estén anticoagulados con Rivaroxaban o no lo estén, pero tienen más riesgo de sangrado y el Rivaroxaban resulta seguro en este grupo de pacientes. Más datos que comparaban todos los nuevos anticoagulantes y especialmente estudiando las rehospitalizaciones. Luego les hablaré un poquito de este estudio. Un registro interesante. ¿Podemos utilizar los NACOS en pacientes que están con otro antiagregante o con 2 antiagregantes más? La N es pequeña, pero yo creo que los resultados valen la pena revisarlos. Y a continuación los revisaré. Un registro que comparaba la utilidad o la seguridad de Rivaroxaban frente a warfarina en pacientes con insuficiencia renal. En este registro parecía que Rivaroxaban era algo más eficaz que warfarina, pero la seguridad era la misma que con warfarina. Y por último, un último registro en el que compara todos los nuevos anticoagulantes en riesgo de sangrado que veremos un poquito más extensamente a continuación. Bueno, el primero de ellos el primero que les he traído es el del IP. Ya se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología, ya les he dicho. Lo que se ha hecho aquí es ampliar la N, ampliar el número de pacientes que se incluía. Y al igual que ocurría en el Congreso Europeo de Cardiología, cuando comparamos apixaban con dabigatran en riesgo de sangrado, y se entiende riesgo de sangrado como ingreso hospitalario por sangrado, y después de hacer un propensity score, o sea, de machear muy bien los grupos para que sean lo más homogéneos posible y las comparaciones sean lo más fiables posibles, pues ya digo, no hay diferencias en cuanto a seguridad entre apixaban y dabigatran. Sí que hay una reducción o un aumento al doble del riesgo de sangrado que precisa de hospitalización con Rivaroxaban cuando lo comparamos con apixaban, y igual pasa con warfarina, que duplica el riesgo de sangrado respecto a apixaban. Con lo cual, la conclusión un poco de este registro es que apixaban y dabigatran parecen que tienen menos riesgo de sangrado en este registro comparado con Rivaroxaban o warfarina. Otro estudio que ya se presentó también en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, pero aquí lo que se ha hecho es ampliar el número de pacientes, es el registro de Tepper, que no solo nos decía los sangrados, sino que además nos identificaba el punto de sangrado y comparaba, y eran pacientes en los 6 primeros meses de iniciar
o pasar de warfarina a apixaban, rivaroxaban o dabigatran. Pues resultados muy similares al previo. Fíjense cómo no hay diferencias independientemente del punto de sangrado entre dabigatran o apixaban, y en cambio sí que hay diferencias significativas entre rivaroxaban y apixaban en el sangrado que requiere hospitalización, se reduce en un 50% en los pacientes que llevan apixaban, en el sangrado gastrointestinal que aumenta en un 60% en los pacientes que llevan rivaroxaban, o cualquier otro sangrado que aumenta también en los pacientes que llevan rivaroxaban. Con lo cual, de nuevo aquí parece que apixaban y dabigatran son más seguros en comparación, parece que con rivaroxaban. Y por último, un tema que levantó cierta preocupación porque incluía pacientes no anticoagulados. Y esto también hubo un registro que no les he comentado antes, unos datos del Pinnacle, en los que se ve que en Estados Unidos hay una población muy alta de pacientes con indicación de estar anticoagulado que no están recibiendo anticoagulantes, lo cual es preocupante. Y estos datos son del Medicare. El Medicare tiene muchos registros o muchos subregistros. Esto en concreto es del Medicare de edad avanzada, los datos de donde se sacan de donde se han sacado estos datos. Fíjense cómo detectan 70.000 pacientes con fibrilación auricular no valvular que tienen indicación de estar anticoagulados y que no lo están. Quiero decir, es un número muy alto. Y calculan el riesgo de sangrado de esta población con pacientes que inician warfarina o que inician rivaroxaban o que inician apixaban o que inician dabigatran. Y este es un dato que habla muy a favor de la seguridad de apixaban, porque fíjense que el único que no aumenta el riesgo de sangrado respecto a pacientes con fibrilación auricular no anticoagulados es el apixaban. El dabigatran lo aumenta en un 18%, el rivaroxaban en un 46% y la warfarina en un 38%. Con lo cual parece que se reproduce un poco los resultados que teníamos con el Amplify Extension cuando se compara pacientes con placebo o pacientes que se les daba apixaban a una dosis menor que en fibrilación auricular, pero en los que no aumentaba el riesgo de sangrado respecto al placebo. Pues bien, les he hablado, ya digo que me voy a intentar ceñir al tiempo. He dado unos datos así básicos de lo más importante de los registros de vida real que se presentaron, y ahora uno que a mí me llamó la atención, pero bueno, que no deja de ser interesante para la práctica clínica, aunque la N es pequeña, son 306 pacientes. Pero habla de que estos anticoagulantes directos o no vitamina K anticoagulantes son seguros cuando los utilizamos frente a otros antiagregantes. Fíjense cómo esto es habla de mortalidad total. Mortalidad total. Pues fíjense cómo los que más riesgo de eventos tienen son los que están con... lo que venía a decir el estudio es que no había diferencias en la mortalidad en aquellos pacientes que tenían un anticoagulante directo o warfarina en pacientes que llevaban doble o triple antiagregación, con lo cual nos puede dejar bastante tranquilo el uso de los NOACs en estos pacientes. Y por último les decía que aquí tembló la tierra. ¿Y por qué tembló la tierra con el registro del Pinnacle? Eso es un registro muy amplio, 200.000 pacientes. 200.000 pacientes. ¿Qué les he dicho al principio? Que lo que nos interesa de estos estudios o de estos registros es que reproduzcan los datos que tenemos en los ensayos clínicos. ¿Qué dato es absolutamente indiscutible de todos los ensayos clínicos? La reducción de ictus hemorrágico con los anticoagulantes directos respecto a la warfarina. ¿Estarán todos de acuerdo? ¿Verdad? Bueno, pues fíjense que el registro Pinnacle dice que no, que estos anticoagulantes directos tienen el mismo riesgo de hemorragia intracraneal versus a la warfarina, lo cual levantó mucha polémica en la presentación. Se intentaron buscar posibles explicaciones y la explicación es que este registro lo hace es por comunicación de los médicos de familia según lo que les parece que ha pasado, ¿no? Y siempre se tiende a comunicar mucho más los efectos adversos
cuando es un fármaco nuevo que cuando es un fármaco que llevamos utilizando 40 o 50 años, como que uno ya está acostumbrado a que los pacientes tengan sangrados intracraneales. Y por esto parece que se puede explicar esta ausencia de ventaja de los anticoagulantes directos respecto a rivaroxaban, dabigatran o apixaban en el riesgo de sangrado intracraneal. Pero bueno, yo creo que el estudio que más interés levantó, porque es un estudio absolutamente independiente, es un estudio hecho por la Clínica Mayo. De hecho, se presentó en una sesión que se presentaban las mejores comunicaciones en electrofisiología y arritmias. Se presentó este registro. Ya digo, es un registro absolutamente independiente, hecho por la Clínica Mayo, que lo que hace es, pues cogen sus bases de datos y hacen un propensity score macheando para 19 variables, edad, el Charleston Score, el CHAS-VASc, el Hasbled, todo tipo de variables para que los grupos sean los más homogéneos posibles y al final, para comparar dabigatran versus rivaroxaban, incluyen 30.000 pacientes, una N bastante importante. Apixaban con dabigatran comparan en 13.000 pacientes y apixaban versus rivaroxaban comparan en 13.000 pacientes. Estos son los datos más cercanos que podemos tener hasta ahora en la comparación directa entre los anticoagulantes directos que estamos utilizando hoy en día en la práctica clínica. Y además no solo estudiaron seguridad, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino que además estudiaron eficacia. Pues bien, esos son los resultados de eficacia en esta comparación directa entre los anticoagulantes directos que han hecho en la Clínica Mayo. Cuando comparaban, como ven, no hay diferencias en eficacia entre los anticoagulantes directos según este estudio. No hay diferencias entre rivaroxaban y dabigatran, no hay diferencias entre apixaban y dabigatran y no hay diferencias entre apixaban versus rivaroxaban. Los resultados sean muy similares en cuanto a eficacia. ¿Y qué ocurre con la seguridad? Bueno, pues aquí sí que había diferencias en sangrado mayor. Fíjense cómo cuando comparamos rivaroxaban versus dabigatran hay una ventaja a favor de dabigatran, dicho de otra forma, rivaroxaban ha aumentado en un 30% el riesgo de sangrado mayor respecto a dabigatran. Cuando comparamos apixaban versus dabigatran, pues el que sale reforzado con una reducción del 50% del sangrado mayor es apixaban, y cuando comparamos apixaban versus rivaroxaban, esta reducción del riesgo de sangrado mayor es todavía superior, siendo del 61%. Con lo cual, aquí sí que encontraron diferencias y yo creo que estos datos son bastante interesantes para tener en cuenta. Y por último, cuando comparaban los datos de sangrado intracraneal, pues bueno, claro, la N de estos eventos, hay muy pocos eventos. Sí que encontraron diferencias entre rivaroxaban y dabigatran a favor de dabigatran. No encontraron diferencias entre apixaban y dabigatran y tampoco encontraron diferencias entre apixaban y rivaroxaban. Y bueno, esto es lo que les quería contar. Yo creo que he intentado sintetizar lo máximo que he podido todas las novedades de vida real que hubo muchas. Les invito a que entren en la página web del ACC y las revisen, que están todas disponibles. Pero lo que sí que tiene que quedar claro para nuestra práctica clínica es que un tiempo en rango terapéutico por debajo del 65% claramente aumenta el riesgo de ictus, de sangrado y de muerte. Tenemos que buscar estos pacientes y pasarlos a los anticoagulantes directos porque claramente estos pacientes se van a beneficiar de este cambio. El uso de anticoagulantes directos en la práctica clínica ha demostrado ser seguro y eficaz y cuando tenemos que hacer comparaciones entre ellos parece que warfarina y rivaroxaban muestran un riesgo de sangrado mayor que dabigatran y apixaban. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y gracias a ustedes porque son unos campeones. Gracias, Juan, por haber recortado el tiempo. Perfecto. Si quieres, le damos paso ahora al doctor Gonzalo Barón para que de esa manera, al final, con esto que nos has comentado, nos has movido aquí la alfombra debajo de los pies con el Pinnacle y ha habido gran cantidad de estudios. O sea que luego, si queréis, ¿no? Si tenemos unos minutitos, pues podemos comentar algo más. Pero bueno, a ver si esto vale la pena, nos lo va a comentar ahora el doctor Gonzalo Barón. Cuando quieras, Gonzalo.
Muy bien, muchísimas gracias, Mila, muchísimas gracias otra vez a la organización por contar conmigo para hablar de tema de coste-eficacia. He tenido la oportunidad de participar en estudios de coste-eficacia en este año, que ahora os presentaré, y he revisado un poco porque la verdad es que ya a mí cuando se me pidió que hiciera o cuando empecé a hacer este trabajo me resultó muy farragoso el tema del coste-eficacia, porque el coste-eficacia es un término que ahora os enseñaré, no es fácil de entender ni fácil de explicar. Voy a intentar evaluar en estos 4 apartados la importancia del coste-eficacia y de la coste-efectividad de los fármacos, primero hablando del impacto, después cómo se evalúa, después si son realmente beneficiosos y, por último, pararme en los estudios de coste-eficacia en 20 minutos como mi amigo Juan. Bien, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando que tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados, la mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. En este momento, fíjense ustedes, los años de vida no solo de mortalidad, sino de discapacidad ajustados por calidad en pacientes mayores de 60 años. Fíjense como a la izquierda de toda la barra más alta es los países subdesarrollados en más oscurito en verde y los países desarrollados en blanco. Por lo tanto, fíjense cómo el impacto en discapacidad, en desarrollo, en países desarrollados o subdesarrollados, siempre las enfermedades cardiovasculares están por encima de todo. Y además esto está cambiando. Estos son datos de Australia, también de hace poco tiempo, reciente de 2012, donde se ve que si bien es cierto que las hospitalizaciones por infarto de miocardio son muy importantes, hay un aumento claro de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero sobre todo, fíjense, un aumento claro y marcado y exponencial de las hospitalizaciones por fibrilación auricular. Por tanto, esto está cambiando y está haciendo que ya estos datos, que son de este mes de marzo pasado, nos estén enseñando cómo la mortalidad cardiovascular en adultos y los índices de ictus están cambiando de manera que sí es cierto que está descendiendo la mortalidad cardiovascular, pero se espera que aumente claramente la mortalidad por ictus y la mortalidad por problemas cerebrovasculares. Por lo tanto, la realidad es que el impacto de estudiar los costes de eficacia de estos fármacos en esta patología tiene importancia. ¿Cómo se evalúa el coste? El coste no es fácil de evaluar y además no es fácil de evaluar en un contexto de precios altos. ¿Qué es en cardiología barato? Pues en cardiología es barato algún fármaco y además con los genéricos los tenemos, pero no hay ningún tratamiento en cardiología que sea barato. Ahí tienen ustedes precios reales de hoy en día de tratamientos avanzados para la insuficiencia cardíaca en dinero real que nosotros manejamos en nuestros hospitales del sistema público sanitario andaluz. Y fíjense cómo hablamos de 30.000, 60.000, 100.000 euros, 110.000, 27.000. Y abajo les he puesto un cálculo que he hecho yo con el precio de la farmacia de la semana pasada de la media de los fármacos. Durante 15 años, un paciente con anticoagulantes directos tiene aproximadamente un coste aproximado de 18.000 euros en lo que es el precio que se paga. Después esto tiene un precio que es menor, pero el precio que se paga es este. Por lo tanto, estamos hablando de comparar un tratamiento durante 15 años que vale 18.000 euros con otro tratamiento que a lo mejor ponemos, como los que tienen ustedes ahí, para un tratamiento puente a un paciente que vamos a trasplantar y que dura 6 meses, 2 meses o 7 meses. ¿Y cuánto es el coste del ictus? Pues el coste del ictus es variable. Ahí tienen ustedes un estudio, un metaanálisis que analiza 71 estudios distintos de evaluar el coste de un ictus y la media y la mediana la ven ustedes aquí aproximadamente en dólares 14.000 a 19.000, pero con un rango muy variable. ¿Por qué? Porque los costes del ictus no son fáciles de evaluar. No son fáciles de evaluar, en ningún estudio se compara lo mismo, unos incluyen los los efectos hospitalarios y otros los efectos sociales, es decir, lo que son las discapacidades. Por tanto, está cambiando la forma de evaluar los costes de los fármacos. Este es un proyecto nuevo, el Value Based Healthcare Delivery, que es un proyecto de la Universidad de Harvard que se está poniendo en marcha en España por Pedro, por la Universidad, en el Hospital de Salamanca, en cardiología, para evaluar si esto es útil o no en insuficiencia cardíaca, porque se está intentando ver, bueno, y esto que nosotros hacemos es coste eficaz para el paciente. ¿Alguien ha hablado del paciente en la coste eficacia? Hasta ahora no se ha hablado mucho de esto.
Bueno, pues esto está cambiando también, es decir, que no es sencillo definir qué es coste eficaz. ¿Y cómo se compara en salud? Realmente el Estado y el Gobierno, si cualquiera de nosotros estuviéramos en una situación de responsabilidad económica, tendríamos que hacernos un montón de preguntas, ¿no? El coste que me conlleva, el coste que yo tengo que pagar, el coste a 20 años, la vida política son menos de 4 años. Además, tengo que seleccionar dónde me gasto mi dinero, mi dólar o mi euro. Lo tengo que gastar entre transporte, entre patologías. ¿Por qué no la leucemia? ¿Por qué la fibrilación auricular-valvular? Y, sobre todo, ¿por qué anticoagulación directa frente a antivitamina K? Por tanto, basándonos en la ley de 2006, que nos dice que cómo se debe hacer un uso racional de los medicamentos, pues ven ustedes ahí cómo hay aproximadamente 7 ítems donde los gestores teóricamente se miran y se fijan para averiguar si un fármaco es coste efectivo o no. Necesidad específica, valor terapéutico y social, racionalización de gasto público, y son todos unos términos que quieren ustedes que les diga tremendamente ambiguos, porque existencia de otros medicamentos u otras alternativas para las mismas afecciones a menor precio o inferior coste, ¿es un término válido? ¿No es un término válido? ¿Es discutible? ¿No es discutible? Como ven ustedes, la misma ley deja bastantes lagunas que desear. Y por otro lado hay una realidad, y esto lo tienen ustedes ahí. Estos son un informe del 2014 en el que nos hablaba de la cantidad de fármacos que hay en desarrollo. 204 para el VIH, 3.400 para todos los tipos de cáncer, 400 para diabetes. Es decir, hay un montón de fármacos en desarrollo. Evidentemente los gestores se ponen nerviosos con esto. Y entonces hacen una digamos, normativa para intentar evaluar la coste efectividad de un fármaco. Primero, eficacia del fármaco en los ensayos clínicos que se han publicado. Segundo, seguridad del fármaco en los ensayos clínicos que se han publicado. Tercero, calidad, término tremendamente ambiguo. Y meten el cuarto parámetro, que es la razón de coste efectividad, que es, para que nos entendamos, el precio, el coste que estamos dispuestos a pagar para que se pueda valorar un año de vida con calidad de vida ganado para el paciente, ¿no? ¿Cuántos fármacos tiene para utilizar la EMA en este año? Basándonos en estos 4 ítems, pues ahí lo tienen ustedes, 93 en el último año 2015. Es decir, que esto, analizar el coste-efectividad no es fácil y sigue sin serlo. Pero es que además hay una curva que es también difícil de interpretar, que nos da, abajo en el eje de ordenadas nos da un dinero y arriba nos da un valor que es la probabilidad de que esta tecnología o este tratamiento que se aplica sea coste efectiva. Y está de una manera consensuado que la curva, aproximadamente entre 20 y 30.000 euros, aproximadamente tiene un índice de coste-efectividad que la curva dice que viene a ser válido. Por lo tanto, cuando el coste-efectividad de una incremental por años ganados, de un medicamento o tratamiento es menor de 30.000 euros, se considera que es aceptable su utilización. Y fíjense, tratamientos para el cáncer, todos conocemos tratamientos para el cáncer en nuestro hospital. Estamos hablando de un coste de 730.000 euros anuales para ganar días de vida en los ensayos clínicos. Días de vida en los ensayos clínicos. 730.000 euros anuales. Con esto nos estamos comparando cuando hablamos de 18.000 euros en 15 años en coste que el paciente teóricamente tiene que pagar si es que fuera el que lo pagara. Si lo paga la sanidad pública no es tanto. Bueno, ¿son realmente después de intentar explicar un poco esto, ¿son realmente beneficiosos este tipo de fármacos? ¿Realmente han demostrado? Bueno, el metaanálisis lo conocen ustedes y ha demostrado perfectamente en más de 60.000 pacientes que hay una reducción del ictus, hay una reducción del sangrado y hay una reducción de la hemorragia intracraneal. Por lo tanto, nadie duda que esto es una realidad. Y de hecho, en esto se basan las guías para expresar lo que después expresan. En cuanto al beneficio de los diferentes fármacos, tanto warfarina como dabigatran como rivaroxaban, en cuanto a beneficio y reducción de eventos, y también en edoxaban, que también es otro estudio que se ha hecho después, ven ustedes como no hay ninguna duda. Por lo tanto, el beneficio clínico neto de
apixaban, edoxaban, dabigatran y rivaloxaban es claro, no hay ninguna duda. El beneficio existe y está más que demostrado. Y por otro lado, la warfarina es el comparador, pero la warfarina está más que demostrado que cuando uno impone un tratamiento con warfarina existen montones de problemas porque hay un aumento del sangrado mayor, un 3,8%, hay un sangrado sobre todo en los primeros 30 días que supone el 11,8% de los pacientes, hay un 8% de pacientes que a los 5 años han visitado el hospital por sangrados mayores y un 18% de mortalidad en los primeros 7 días después del alta. Y fíjense cómo va a depender la cantidad de ictus, la cantidad de eventos hemorrágicos de los INR y del control del INR que los pacientes tengan. Por lo tanto, la warfarina, que es el comparador, verdaderamente nos estamos comparando con el gold estándar. ¿Es la warfarina el gold estándar? ¿Por qué se aferran a la warfarina como gold estándar? Pero además, diapositivas de mi vida diaria. Los pacientes tardan en alcanzar un rango terapéutico. Estos son pacientes de mi hospital, pacientes míos. Empezamos con el tratamiento en el mes de, no lo veo sin gafas, en el mes de de noviembre, y tarda hasta el 7 de marzo, esto es diapositiva del pasado semana o de hace 2 semanas, hasta el 7 de marzo no alcanzamos un rango de 2 a 3. Es decir, 2 o 3 meses en pacientes en alcanzar rangos terapéuticos, fecha en la que en ensayos clínicos se producían los eventos más frecuentes. Otro problema, un paciente se va al centro de salud teóricamente 11 o 12 veces al año. No, hombre, no, este enfermo ha ido 20 veces, en 8 meses 20 veces. Es una abuelita, lo ha llevado la hija ha pedido el trabajo. Este paciente que ustedes tienen aquí ha ido al centro de salud en 14 meses 30 veces al centro de salud para el control y nadie le ha cambiado los fármacos nuevos. Es decir, la realidad es que nos estamos comparando con algo que es impactante, ¿no? Pero también para el paciente. Los pacientes, esto es un comentario de un paciente ante lo que le supone para él estar esperando que con la hojita del Sintrón se la dé la enfermera y él la lea, muerto de miedo, por no usar un término mucho peor, de qué es lo que le pasa, estaré en 7 o estaré en 1, qué significa esto, tengo que cambiar mi pauta. Es decir, los pacientes esto no lo viven con calidad de vida, Por tanto, hay que entender que hasta ahora los fármacos nuevos son beneficiosos, el beneficio clínico no lo duda nadie, y el comparador que es warfarina tiene grandes problemas de sangrado y grandes problemas de alcanzar dosis y de números de visitas al centro de salud. Pero nosotros cuando hablamos de coste-efectividad, hasta ahora nos entendíamos bien con los NNT, es decir, nosotros sabíamos el número de pacientes que hay que tratar, bueno, para prevenir la cardiopatía isquémica en las mujeres, en varones, eventos coronarios, clopidogrel, beta bloqueante, esto lo tenemos bien claro. Pero no saben ustedes lo difícil que es buscar a fecha de hoy NNTs de los fármacos nuevos. Me ha costado bastante parte del trabajo que he hecho intentar explicarles a ustedes los términos de NNT porque no es tan claro. Mire, esto es un trabajo que se hace con la base de datos danesa, que saben ustedes que son 8 millones de personas que están todos metidos en un ordenador y que de ahí hacen un montón de trabajo porque está todo controlado. ¡Qué susto! Cuando el chat es 0, la verdad es que el NNT es tremendamente alto. Cuando el chat es 1, el NNT sigue siendo alto. Cuando el chat es de entre 2 a 6, el NNT para todos los fármacos apixaban, rivaloxaban, dabigatran o warfarina, ya estamos hablando de 50 a 70. Estos son estudios hechos con modelos matemáticos con lo real que pasa en Dinamarca en la base de datos. Y el impacto beneficio clínico neto está clarísimamente mejorado, incrementado cuando se utiliza dabigatran, rivaloxaban o apixaban frente a la warfarina. Fíjense ustedes los números que están aquí, tienen claramente un gradiente positivo hacia este sentido, de manera que es mucho mejor, sea por el CHATS o sea por el CHAT-VASc, utilizar los fármacos nuevos frente a la warfarina en estas bases de datos. Cuando analizamos ahora no solo ictus, sino ictus y embolismo sistémico conjunto, fíjense cómo sigue siendo un NNT muy alto para el CHATS 0, por lo tanto, no pongan estos fármacos a los enfermos con CHATS 0. Con CHATS 1 sigue siendo muy alto, pero a partir de 2 a 6, 58, 74, 80 para edoxaban frente a warfarina, es decir, que sigue siendo también edoxaban beneficioso y el NNT también es aceptable cuando se calcula en base a la base de datos de Dinamarca.
Y el NNH, una vez más, son los números, digamos, para lesión o para daño, ¿no?, de hemorragia intracraneal, son muy altos para la warfarina. Fíjense los NNH de warfarina, fíjense cómo si es un CHAS de 0 o un CHAS-VAX de 0, evidentemente es alto para edoxaban también, pero cuando el CHAD o el CHAS-VAX ya es de 2 a 3, ya es muy beneficioso y superior a lo que da warfarina, que fíjense, estamos hablando de 2.500 frente a 345. Por tanto, el NNH también es aceptable, bastante bueno en cuanto a edoxaban, igual que apixaban, rivaroxaban o dabigatran. En cuanto a, he intentado buscar la literatura que existe y he encontrado una disparidad de datos importantísima. No hay seguridad de lo que os voy a contar ahora, pero es lo que hay publicado. Dabigatran aparece en una publicación, pero no hace referencia que el NNT para reducir un ictus es del 91. Pero el coste de esto es muy poco. Fíjense, esto es un estudio que se hace en un condado sueco en el que se analizan el coste acumulado durante 5 años de tratamiento de dabigatran frente a warfarina de todos los pacientes que se cambiarían a dabigatran. Y fíjense cómo aquí se pone el gasto de fármacos, aquí las visitas en consulta que se van reduciendo, aquí el número de ictus que se ahorran, los costes directos indirectos de esta utilización, y al final estamos hablando de 775 euros por año en ese condado. Por tanto, tampoco es tan caro como hasta ahora nos contaban. Y fíjense los datos que he podido y que este año hemos publicado de una análisis que se hizo en un grupo de pacientes portugueses, como el NNT con rivaroxaban, fíjense cómo es de 200, 250 para sangrado, muerte, sangrado crítico, sangrado mayor. Aquí no utilizan NNH, aquí utilizan NNT. Por eso les digo a ustedes que los datos que aparecen publicados son poco claros, y animo a las empresas y a la industria farmacéutica a que aclare con publicaciones bien organizadas y que no sean las bases de datos de Dinamarca las que nos den la información, porque cuesta mucho trabajo entender realmente cuál es el NNT. Para apixaban sale también muy beneficioso. Fíjense como el ictus y la muerte, pues 53, 41 cuando es un CHAS-VAX de 0 a 1. Aquí tienen ustedes los números para reducir muerte o ictus y hemorragia. Es decir, que los datos están hechos efectivamente con las publicaciones de Aristóteles, igual con edoxaban. La publicación de Engage también hace una suma, pero hace una suma para evitar ictus y muerte, que uno es NNT y otro es NNH. Entonces son términos que realmente no están claros. Esto es muy reciente y verdaderamente no es fácil entenderlo. Bien, cuando nos vamos a los estudios de coste-eficacia que hemos hecho en España, pues tenemos solamente 2. Hemos hecho estudios con dabigatran, que lo publicó José Ramón González Juanatey en el año 2012, que lo tienen ustedes ahí. Fíjense cómo el coste por año de vida ganado con calidad de vida frente a warfarina es de 14 a 17.000 euros según utilicemos un escenario real o un escenario relay. Un escenario relay es todo el mundo está muy bien controlado con la warfarina, y el escenario real es mi vida real, que los enfermos no están bien controlados. En España hemos hecho con apixaban también un análisis de costes, y fíjense cómo nos sale para el Sistema Nacional de Salud unos 12.000 euros, y para la sociedad añadido, es decir, lo que sean costes de incapacidad, otros 9.000 euros. Y hemos publicado muy recientemente frente a la aspirina, y fíjense cómo también sale frente a la aspirina un coste-beneficio muy, muy alto. Estos son datos de Portugal, no son por tanto comparables a España, pero no tenemos datos ni de rivaroxaban ni de edoxaban todavía de Qualis en España realizados. La curva de aceptabilidad, como ven ustedes, frente a warfarina es muy buena y, por tanto, realmente merece la pena la utilización, porque en cualquier caso el cruce de curva es por debajo de 20.000 euros en los dos grupos. La NICE, que para mí es una referencia, aunque no lo es para las autoridades sanitarias que nosotros tenemos, la NICE, aunque se cansen de decirlo, dice que es coste efectivo dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Y lo dicen abiertamente, y por eso lo recomiendan. En España no nos cansamos de decir desde la Administración, de oír cómo nos recomiendan que las NICE son absolutamente unas guías no sesgadas, pero solamente se aplica lo que interesa, no lo que no interesa. Estos son estudios suecos que también ven ustedes como son coste efectivos en Suecia. Y esta es mi última diapositiva, los beneficios clínicos netos. Este es un estudio también publicado en este mes de marzo, muy reciente, en el que nos dice qué ocurriría si se cambiaran los pacientes de warfarina a edoxaban. Pues fíjense
el número de eventos que se salvarían 47.000 eventos trombóticos, años sangrados mayores 42.000, días de mortalidad de vida salvados 22.000, beneficio incluido las mortalidades 17.000. Es decir, como ven ustedes, el número anual de vidas y de eventos salvados en Europa, si utilizáramos, en este caso es Edoxaban, que es el único que ha hecho este estudio valiente frente a la warfarina, la verdad es que no hay duda que los estudios son coste-eficacia y demuestran la utilidad de estos fármacos. Por tanto, utilizando una publicación, una diapositiva de Bramwell, del libro de Bramwell del 2008, el progreso tiene unas fases que son claras, ¿no? Es decir, estamos en la euforia y tendremos que bajar a la depresión de los precios y de los problemas, pero la realidad es que nos tendremos que poner otra vez a situarnos en la estabilidad. Estos fármacos han venido para quedarse, no son nuevos. Os recomiendo que no utilicemos el término nuevos, llevan 5 años en el mercado al menos y un toro con 5 años no es nuevo, por lo tanto no utilicemos el término nuevo sino anticoagulación directa y muy sucintamente las guías de 2016 de fibrilación auricular, nada más que puedo poner una pequeña cosa porque todavía están en privado, pero están en confidencialidad, pero recomiendan sobre la warfarina los fármacos anticoagulantes directos claramente. Y además recomiendan con una indicación 2A, que no la he puesto aquí, que si los enfermos están con warfarina, se considere seriamente cambiar de esos fármacos a los anticoagulantes directos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por habernos explicado tan magníficamente bien un tema tan farragoso, ¿no?, como el de el coste, eficiencia o eficacia. Lo has hecho en el tiempo. Muchas gracias también por eso. Una cosa que comentamos esta mañana y que enlaza mucho con la seguridad es que el cardiólogo nunca ve las complicaciones. Lo ves de pura casualidad si es un amigo, un conocido, es tu paciente. De hecho, un ilustre neurocirujano, que es mi paciente, hizo una fibrilación auricular, volvió a tenerla y le tuve que decir, mira, te vamos a anticoagular. Me dijo que de ninguna manera, ni viejos, ni nuevos, ni los del año que viene, ni los del año pasado, que le daba igual. Y yo, es que no puedo entender, pero casi me pongo de rodillas, todas las medidas de persuasión, no se ha anticoagulado. Porque precisamente dice, estoy cansado de ver vuestras complicaciones, de abrir vuestros hematomas, vuestro tal. Y realmente creo que estos estudios del mundo real, de la vida real, pues hombre, de alguna forma nos abren los ojos y nos ponen sobre la realidad, lo que pasa con nuestros pacientes, ¿no? Pues me parece muy afortunada toda esta investigación, no sé si... Sí, totalmente de acuerdo. Lo que es cierto es que los pacientes nunca se darán cuenta de los ictus que les has podido evitar, pero sí que se van a dar cuenta, si tienen una hemorragia, que el que le has puesto el tratamiento que sea ha sido tú, ya sea el neurocirujano o ya sea el paciente que sea, ¿no? Con lo cual, en eso lo tenemos que tener claro, pero bueno, también tenemos que tener claro la realidad del tema. La realidad del tema es que por cada ictus que evitamos, pues podemos tener alguna hemorragia, pero son mucho más discapacitantes y mortales los ictus que las hemorragias que podemos tener. Yo creo que además... Ahí no sé por qué lo digo. ¿Sí? Bueno, soy Manuel Abeito, de Madrid. El hecho que, por ejemplo, cuando hay complicaciones, ya sea hemorrágicas o isquémicas, muchas veces no se corresponde con el INR que tiene el paciente, sino que es todo lo contrario. Esto nos puede indicar, claro, que, como bien has indicado, me refiero a Juan Cosino, la variabilidad de control con el sintrón, pues es mucho mayor de lo que realmente pensamos, ¿no? Entonces, realmente, por lo menos los primeros meses, debiéramos hacer controles de anticoagulación mucho más frecuentes que una vez al mes, cuando ya creemos que está estabilizado el paciente. O sea, no, debiéramos hacerlo más frecuentes para cazar esos no controles. Bueno, podría ser, pero yo creo, estos eran pacientes que ya llevaban tiempo, o sea, esto no eran inicios de tratamiento, eran pacientes que estaban con tratamientos. También sabemos que al inicio de la anticoagulación con antivitamina K hay un aumento claro del riesgo de ictus y un aumento claro del riesgo de hemorragia, o sea, eso está claro.
Pero yo creo que lo que tendríamos que hacer es utilizar fármacos que los tenemos disponibles, que son mucho más seguros. El problema es que no podemos, ese es el problema, ¿no? Pero es que, precisamente, por ejemplo, no podemos, porque nos exigen, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es donde menos anticoagulación se hace, nos exigen que haya por lo menos tres controles que no estén en rango. Sí. Entonces, claro, si 6, entonces, no, con 3 controles que no estén en rango, te lo hacen, te lo dan. Entonces, porque luego depende del inspector de cada área también, o sea, por supuesto, no solamente ya de la comunidad. Pero, entonces, claro, si nosotros sabemos que están menos controlados de lo que nos creemos, deberíamos hacerlo, por lo menos al principio, más frecuentemente para poder realmente hacer el cambio. Podría ser una solución, no sé lo que opináis, pero vamos, yo lo tengo claro, lo que tendríamos que hacer como sociedades científicas es intentar convencer lo que tú has dicho, o sea, que estos fármacos, aparte de ser más eficaces y seguros, al final son coste eficaces, y esto no podemos pensar a corto plazo, tenemos que pensar a medio plazo, pero bueno, no sé si tenéis algo que apuntar. No, yo la verdad es que, vamos, lo que yo he revisado y la impresión que yo tengo por lo que yo he trabajado cuando hemos hecho la publicación con Apixaban frente a warfarina es que los números no fallan, es decir, el modelo matemático de Markov es un modelo que aplica sobre un número de pacientes reales, con la vida real, y aplica un seguimiento a unos años que tú determinas con el modelo matemático, y al final sale coste efectivo los estudios españoles, los estudios ingleses, los estudios portugueses, los estudios suecos, los estudios daneses. Hombre, ¿nos vamos a equivocar todos? No, probablemente no nos estemos equivocando. También es cierto, por otro lado, y hay que ser realistas, que estamos anticoagulando muchísimos pacientes con CHA2-VAS0 y con CHA2-VAS1, que los NNT no son buenos. Por lo tanto, hay que preguntarse si esto lo estamos haciendo bien. Nosotros hemos revisado esto y se ha publicado ahora en la revista española de cardiología, y en la población nuestra de pacientes con CHA2-VAS de 0 y CHA2-VAS1 anticoagulamos casi el 40 o el 50% de esta población, y realmente no hay ninguna indicación para eso, y los NNT no merecen la pena. Por lo tanto, también, por un lado, tenemos que nosotros entonar el mea culpa. Oiga, no se asusten ustedes, no anticoagulen a los NNT, a los CHA2-VAS0, porque no merecen la pena y no es coste efectivo. Ahora, a partir de 1 o 2, esto no hay ninguna duda, es coste efectivo y hay que cambiar a los fármacos nuevos, porque además la warfarina, los que lo usan, yo uso el acenocumarol, la utilización el TTR en mi hospital es del 48%. Por lo tanto, no vayamos a decir que están bien anticoagulados nuestros pacientes, que tampoco lo están. O sea, que claramente hay que cambiarlo a los nuevos, ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo que tenemos que ir a hablar con las de cada comunidad, y nosotros lo vamos a hacer en la Comunidad de Madrid, por supuesto. Pero ese era otro punto de vista. Otra guerra. Juanjo. Sí, bueno, yo de la primera disertación diría que esto es una responsabilidad no de la Administración, es una responsabilidad de los médicos, y con eso no digo más. Es decir, el visado no debe ser una limitación a la prescripción de estos fármacos. Y con eso no digo más. Y voy a la segunda pregunta. La segunda pregunta va para Juan, sobre todo para el estudio de la Mayo, porque es un estudio que puede crear, yo creo, debate, ¿no? Pero claro, metodológicamente es difícil sacar conclusiones de un estudio como este, porque realmente son pacientes que se han indicado, por la razón que sea, por los diferentes, con dosis muy diferentes, teniendo en cuenta que además allí, por ejemplo, la dosis que utilizan de dabigatran no es la de 110, sino que es la de 150 y la de 75, que a veces hay muchos fármacos y se sobreprescriben fármacos, por ejemplo, Apixaban y Rivaroxaban a dosis más bajas, de las que realmente serían la indicación, como deberían ser los ensayos, ¿no? Entonces yo creo que hay que cogerlo con mucho, no sé, yo quería preguntaros a ti y a Gonzalo qué opinión os da eso, porque realmente después, sabéis que esto después sale un poco a la luz y crea mucho debate, y yo creo que a veces hay que tener también, igual que a veces somos muy estrictos con los ensayos clínicos a la hora de decidir con eso, también tenemos que hacerlo con este tipo de registros que sirven para lo que sirven, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Juanjo. A ver, este estudio este registro tiene una ventaja, es totalmente desvinculado de la industria, es de la Mayo Clinic. Se hacía un propensity score, que es la técnica estadística mejor que tenemos para intentar igualar al máximo las poblaciones cuando hacemos este tipo de comparaciones, pero por supuesto las dosis creo que estaban en torno en un 18 o un 17% de dosis baja de utilización de Apixaban en torno a un 10, o sea, de dosis menores, que luego pues realmente no salen los números, o sea, tendrían que haber sido menos pacientes que hubieran estado utilizando las dosis bajas.
Pero bueno, es lo que tenemos. Al fin y al cabo es lo que tenemos y hasta ahora, hasta la fecha, es el único que ha intentado ver eficacia, ha intentado, o sea, lo de seguridad ya lo teníamos, había muchos más registros y de alguna forma reproduce en cierta manera lo que tenemos los ensayos, pero totalmente de acuerdo que las conclusiones que podemos sacar de ahí, pues hay que verlas con cautela de que es un registro, de que no es un ensayo clínico y de que los sesgos que pueda haber. O sea, yo eso totalmente de acuerdo. Yo quería comentar ayer que hablabas de la fibrilación auricular, del proceso, lo ágil que es, ¿no?, de la FA reciente. No sé qué pensáis, pero yo creo que este es un área donde estos anticoagulantes tienen un sitio magnífico, tanto para una reversión muy rápida como, por lo menos en nuestro medio, que los pacientes no te dicen claramente llevo NFA desde las 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo lleva NFA? Muchas veces es un hallazgo casual, es un electro preoperatorio, es un no sé qué, tú no sabes exactamente el tiempo que lleva. Entonces ahí te inhibes con la reversión, con la cardioversión farmacológica o lógicamente o eléctrica, pero tienes que anticoagularlo. Muchas veces, esa es mi experiencia y la experiencia de nuestro grupo, entre que esperas, vuelves a esperar a que NR llegue a niveles óptimos, ya se le pasó el tiempo de que la FA fuera, ¿no?, reversible para mantener el ritmo sinusal. Por eso yo creo que es un área que probablemente que tenéis este proceso muy bien diseñado, ayer lo comentabas, ¿no?, y nos lo enseñabas, probablemente ahí es un sitio para la cardioversión magnífico. Es muy útil. Nosotros en la Comunidad Valenciana tuvimos la suerte de que desde el inicio de la aprobación de los visados el concepto este de paracardioversión se liberalizó y nos dejaban prescribir anticoagulantes directos, como ha dicho Gonzalo, que tenemos que decir a partir de ahora, para este tipo de pacientes. Lo que sí que, bueno, ahora lo han cambiado recientemente, pero desde luego es muy útil porque evitamos retrasos en la cardioversión. Aparte, el paciente que revierte pues ya está anticoagulado al cabo de 2 horas. O sea, es realmente útil para este grupo de pacientes. La verdad es que sea por una causa o por otra, y yo creo que esto se puede analizar y es motivo de una mesa, la indicación de cardioversión en España es muy baja. En las urgencias españolas, el estudio de GEFAUR, que es de urgencia con fibrilación auricular, con un montón de miles de pacientes en todos los hospitales, la indicación de cardioversión nos llegaba al 6%. Y en los servicios de cardiología, en los registros que se hacen a nivel nacional, las publicaciones de cuántos enfermos se mandan a cardioversión eléctrica con anticoagulantes directos o con antivitamina K es del 3%. Es decir, todavía por lo que sea, y probablemente yo creo que son tramas burocráticas relacionadas con el mal control del TTR, los cardiólogos españoles no estamos muy convencidos de la cardioversión y la indicamos muy poco, mucho menos de lo que dice la guía, que le dan una indicación 1A a la cardioversión en los enfermos con fibrilación auricular. Para los anticoagulantes directos te refieres, claro. No, para hacer cardioversión, es decir, te recomienda la cardioversión en un enfermo con fibrilación auricular de nuevo, las guías europeas de 2000, las últimas, que son de 2011, ¿no? Sí, sí. Nosotros, en ese sentido, en el hospital, con la gerencia, hemos realizado un protocolo que todos los pacientes que se van a someter a cardioversión, sí les ponemos los anticoagulantes directos. No digo nuevos, pero sí. Digas, ¿no? Ahí sí tenemos, es más, la farmacia tiene disponibilidad, el paciente puede ir incluso a recogerlos allí por si hay trabas en otro lado, y eso ha facilitado bastante Te acorta el tiempo, sabes sí, que mucho. Son 3 semanas y 3 semanas. Y listo. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, comentario más, si no, vamos a ir cerrando la mesa. Agradeceros y, sobre todo, daros la enhorabuena por la excelencia de vuestras presentaciones. Agradecer a Pfizer, desde luego, su apoyo y patrocinio de esta mesa y a vosotros la ultra resistencia del Ironman. Gracias.